Si cuentas con este modelo de palancas de cambio en tu bicicleta, pues este problemita que te vamos a mostrar seguramente lo has tenido o lo vas a tener con frecuencia. Uno presiona para poder mover nuestro descarrilador, nuestro desviador, y nunca se queda en el lugar que deseamos. ¿Correcto? Presiono, regresa. Presiono, regresa. Y uno considera que posiblemente sea un problema muy grande, y en la práctica es muy sencillo. Es decir, no es que se dañó, se estropeó totalmente tus palancas. Si bien es cierto, son palancas genéricas, son muy básicas, pero cumplen su función. Están para esas personas que no necesitan hacer un gasto muy elevado. Entonces el problema se soluciona con un desatornillador tipo estrella normalmente, y lo que hay que hacer es ajustar este tornillo que trae en la parte superior. En algunos casos hay palanquitas que traen un tipo de ajuste automático o manual, sin que necesites usar un desarmador, una especie de arandela, y esa arandela hay que girarlo. En este caso esto trae tornillos sin ningún tipo de arandela, entonces hay que usar o hay que valerse un desarmador y ajustar. Una vez que nosotros vayamos ajustando, nos vamos a ir dando cuenta que el problema de que nuestra palanca no se queda donde nosotros deseamos va a desaparecer. Entonces hay que darle el ajuste necesario, no hay que darle demasiado, ya que también eso afectaría el movimiento libre de nuestra palanca. Por ejemplo, hemos ajustado y podemos llevar nuestra palanca donde nosotros deseemos. Este lado de palanca de cambio es para el plato o la parte central. Ahora vamos a solucionar el problema del lado contrario de nuestro descarrilador, que es lo mismo. ¿Y por qué se da este problema? Pues por el movimiento propio de nuestras palancas, hacia adelante o hacia atrás, van a ir en el uso frecuente, ir soltando al tornillo, hasta que llega un momento donde uno se percata de que uno presiona y regresa a nuestra palanca, y entonces será necesario darle un ajuste con este desarmador, y de esa manera evitamos el problema de que no podemos hacer uso de nuestras palancas para el tema de los cambios de acuerdo al tipo de terreno que vamos recorriendo. Por tanto, si esto te sucede, no tienes que pensar que es algo muy grave, es bastante sencillo. Solo hay que ajustar, darle unas cuantas vueltas y sería suficiente. Por ejemplo, está ajustado, lo soltamos, entonces volvemos al mismo problema. Y eso puede pasarte, ¿correcto? Y la otra opción sería, pues evidentemente, reemplazar este modelo de palancas por otras. Ahora, si no lo quieres reemplazar, tampoco te puedes hacer mucho problema, ya que no es grave. Solo tienes que ajustar de vez en cuando, o cuando sea necesario, o cuando lo requiera tus palancas, y seguirá trabajando normal, ¿correcto? Seguirá trabajando normal. Si se afloja, se le ajusta. Nada más, no hay que complicarse mucho. Y entonces sería suficiente para que siga trabajando nuestra bicicleta con normalidad. Ya decíamos, si quieres evitarte estos problemas, estas molestias, entonces optarías por unas palancas de un sistema totalmente distinto, que no presenten este problema de que se andan aflojando de vez en cuando, ¿no? Pero también vas a tener en cuenta el tema de los costos. Estas son bastante accesibles, son bastante económicas, entonces se acomoda a las circunstancias de muchas personas, ¿correcto? Entonces muchas personas optan por este tipo de palancas no porque no sepan que son malas, lo saben que son muy genéricas, muy básicas, pero su situación económica lo amerita, y consideran que esas pues son las que van a colocarlo, ¿no? Entonces siempre le explicamos a los clientes que estas palanquitas le van a dar esos tipos de problemas, y de esa manera ellos mismos pueden dar solución a un eventual hecho de que se vaya a presentar, o también
suelen regresar al taller para poder ayudarles con ese problema, y es bastante rápido. No te toma más que un minuto ajustarlo y ya estarías nuevamente rodando con tu bicicleta. Por tanto, es una actividad de calibración bastante sencilla, bastante rápida. No es un problema muy serio, muy grande, y puedes seguir trabajando con este modelo de palancas. Si por ejemplo tú has tenido estas palancas o los tienes, pues seguramente sabes de lo que hablamos, seguramente te ha sucedido estas experiencias, y quizás en alguna oportunidad has pensado de que ya se dañaron, ya se estropearon totalmente tus palancas y necesitas cambiarlo. En la práctica no. Mientras tengan una buena apariencia, un estado de conservación aceptable, se van a poder seguir usando hasta cuando sea necesario. Caso contrario, si es que hubiera una situación en la cual podemos decir que visiblemente están muy estropeadas, se dañaron totalmente, entonces será necesario cambiarlo. Pero caso contrario, se puede usar hasta cuando el cliente lo requiera o lo considere, ¿no? Hasta cuando sea necesario. Entonces, por ejemplo, acá trabaja muy bien. Acá tenemos un problema, por ejemplo, que llegamos al más grande y salta, y eso evidentemente se refiere al tema del recorrido del descarrilador, que en algún otro video ya nosotros hemos mostrado cómo solucionar con estos tornillos que regulan el recorrido. En este caso vamos para el tornillo superior y ajustamos un poquito para, una vez que hemos establecido la cadena en el último nivel, en el piñón más grande, entonces ajustamos para impedir que vuelva a saltar al vacío. Y de esa manera entonces también se soluciona, ya que la calibración o el ajuste de las palanquitas también nos permiten revisar nuestro sistema de cambio que trabaje bien. Entonces, muchas gracias, esperamos tus comentarios, hasta la próxima.